los sueños tienen una más. Bueno, a propósito de eso, empezamos la entrevista por el lado de la visión del adulto, del poeta o de la música, ¿no? Pero está también el universo infantil, que de alguna manera, si bien son canciones o poemas hechos por adultos, tú decías que te reencontraste con lo infantil a raíz de las nietas, ¿son? Nietas, 2 nietas. Sí, y eso te activó la que inspiración en base por estos poemas. No, me parece, viéndolo después, ¿no? ¿Por qué fue que en este momento pude terminar esas canciones que durante tantos años habían estado ahí, que venían, que no venían, y de repente aparecieron finalmente, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, o en el frente, claro. es porque ese contacto con las niñas te inspira cosas, ¿no? Claro. No es la necesidad de que abuela cantame una canción, nada que ver con eso. Se universaliza todo, además salieron a ella. Mirá la foto de la tapa, es igualita. Claro. Es igualita. A ver si tomamos por lo tímida, a veces no foto, está de espalda, ¿no? Es mi nieta, pero la idea es que no sea mi nieta, que sea cualquier niña, bueno, ¿no? Por eso está de espaldas. La descompartimenté. No, pero además es mentira, Mauricio, es la nieta de ella. Claro. A todo el mundo dice, la de la tapa es mi nieta. Bueno, esto yo te comentaba que también el proceso de grabación tuvo sus singularidades, de alguna manera te encerraste en un bosque Sí, no sé si tiene que ver con los bosques de los cuentos de las hadas y todo eso también. No, yo no había pensado, pero podía ser. También ahí tenía contacto con un nene chico, porque Fabián Marquicio, que ahí fue donde grabé, en la casa de él, que tiene un estudio en el fondo, que es en Portezuelo, en el bosque. Tiene un niño chico, ahora tiene 2. A raíz de esto. A raíz de esto tiene una nena ahora también. Pero sí, la grabación fue, el estudio estaba recién armado y entre marzo y abril de este año yo me fui para allá unas semanas y ahí hicimos todo, bastante entre los dos y con algunos músicos invitados, pero no muchos, pero bueno, fue la grabación toda ahí muy rápidamente, cosa que nunca me pasó con un disco en general. Me ha llevado mucho tiempo el proceso de grabación del disco, en este caso no fue así, fue rápido y tal vez porque estábamos ahí, ¿no? Claro, totalmente focalizados en eso. Y... Claro, lo que hay es una gran sencillez desde el punto de vista instrumental, pero hay elementos que además de lo que significan desde el punto de vista musical, llevan su tiempo, como cuestiones electrónicas, loops y otro tipo de... En realidad, al principio, la idea del disco era hacer un sonido más o menos como que yo estaba teniendo en las actuaciones en vivo, que era un trío de guitarra, piano y cello. Entonces, las canciones yo un poco las empecé a ver medio por ese lado y después se fue enloqueciendo un poco más y quedaron algunos arreglos más por ese lado, pero otros arreglos más por el lado electrónico, que fue un poco el aporte también de Fabián Marquicio, que empezó me decía, te voy a destruir otra canción. Ah, sí, pero se nota. Y ahí empezaba a poner cosas que quedaban buenísimas. Claro. Entonces, bueno, quedó también ese lado medio electrónico que curiosamente o no, va mucho con mi forma de cantar, que es una forma de cantar más bien muy... medio cool, como decían en la bossa nova, ¿no? Claro. Medio suave, así, pero que va con esa cosa electrónica, funcionó bien. Acá aparece no, se me ocurre una disquisición que seguramente a los autores no les va a gustar, pero yo la hago igual, total. No, porque alguien puede pensar que es un disco para niños. No. No es para niños, tampoco es contra los niños. También es para niños. Claro. Yo creo que la música, no sé, es cierto que para niños muy chiquitos hay algunas canciones muy apropiadas, pero a mí me parece que la música la pueden escuchar, todo tipo de música pueden escuchar los niños y que de hecho lo hacen. Y que de hecho lo hacen y de hecho les gustan canciones que no son para niños. Claro, que tenés que salir a explicar. En realidad el disco no es un disco para niños, es también para niños como te digo, pero no es de canciones infantiles, salvo un par que tienen algún personaje medio clásico, ¿no? De los cuentos para niños, como el Fantasma, por ejemplo. Seguro. Uno que se llama Fantasma, que habla de un fantasma. Sí, la escuché. Me sorprendió un poco, ¿no? Desde el punto de vista pedagógico, no sé,
ruso si no tendrá algo, merece algún tipo de censura o... Bueno, seguramente para el próximo plan de reforma de la enseñanza lo tengan en cuenta. Por el momento no. Pero no, lo que pasa es que las canciones para niños se universalizan, las canciones para adultos, que eso de los niños, está integrado como las canciones de amor, para adolescentes, para grandes, para todos. Pero viste que Además, hay personajes que han desaparecido, felizmente, del universo infantil, son las hadas. No te creas. ¿No? ¿Volvieron las hadas? No. Volvieron las hadas y hay que combatirlas. No porque me son digas, tremendas. ¿sí? No, son tremendas. No, las hadas. Pero yo sé, el ogro y todas esas cosas horribles con que nos atormentaban de niños. Ahora hay como una cosa un poquito más, en fin, llevadera, ¿no? Sí, si no te agarra un terapeuta, porque mira, Bruno Bettelheim Sí. tiene un libro que dice Psicoanálisis de los cuentos de hadas, claro. Entonces, digamos, hay transposiciones, pero eso más o menos mantiene vigencia. Si no es una cosa de otra, ahora está con los vampiros, ¿te das cuenta? Claro. Me quedo con las hadas. Pero ¿y cómo fue que elegiste el tema de los fantasmas, siendo que... Porque, digamos, llama la atención, leyendo el conjunto de los poemas, que van por otro lado, en fin, y aparece un fantasma de repente por ahí. Digo, en el contexto que lo escribiste, en el momento en el que lo escribiste. Bueno, porque está incorporado un poco a toda una cultura, a toda una realidad. Digamos, aquello era fantasmagórico, que tuviera uno más ahí, que le iba a hacer. Además era divertido y todas esas cosas. No, claro, el fantasma este es buenísimo. Es buenísimo, es un buenísimo, fantasma claro. diferente. No es de los que Todo. asustan. Claro. Todos, no asustábamos a nadie. Pero te quería comentar una cosa que me parece que ella hablaba, que la grabación en Portezuelo, es decir, Don Quijote decía, no se mueve la hoja de un árbol, Sancho, sin la voluntad de Dios. Hay poemas que se desarrollan en Portezuelo, culmina haciendo la grabación allí, y el título original iba a ser Portezuelo, pero existen leyes del mercado que como es una marca que está registrada, no se pudo. Es No decir, se puede, aunque sea una zona, un toponímico, digamos, una zona... Sotelo, yo mañana hago No se puede. caramelo Sotelo, y vos cada vez que salgas al aire me tenés que pagar un rollo. Bueno, podemos hacer ¿Te contigo das se puede hacer un cuenta? buen negocio. Y bueno, si querés. Pero espera, no se le puede poner No, concretamente Portezuelo a... El hecho fue que Portezuelo, un disco es considerado un producto. Entonces, todo Claro. producto que se llame Portezuelo... Bueno, pues ese alfajores yo lo podría entender, pero haces un disco... Sí. Pero bueno, la marca es Portezuelo ¿Será y porque? no sé, en realidad yo tuve que hacer un trámite que al final se nos fue el tiempo y Mirá. no lo pudimos culminar, que le pedí permiso a Alfajores Portezuelo para usar el nombre, pero bueno, Ese después trámite corre paralelo uno de bromatología. ahí va. Se demoró un poco y bueno, al final tuve que sacar el disco y le tuve Claro, que cambiar cambiar el el nombre. nombre. No Y tuvimos no hay como tiempo. los alfajores pan de azúcar. De azúcar no existe, Mauricio. ¿No existe? No, pero son yo- riquísimos. Si vos le querés poner al disco con Aprole, Parmalat, yo lo puedo No, entender. claro. Pero... Es un poco raro, pero es así. Es así. No, pero los derechos, el tema de los derechos de autor, a nosotros nos importa mucho eso. Y claro que sí. Pero está bien, pero me gustó lo de Caramelo Sotelo. Ya vas a salir al aire No, con sí. seudónimo. Claro. ¿Ha pasado de moda las canciones hechas entre un poeta y un músico, o una música en este caso? Y Que ya en ves que algún no. momento fue algo muy común en el mundo, incluso entero, incluso en el Uruguay. No, pues eso tiene total vigencia, 2 por 3 aparece. Claro, con hay un antes y un después, pero Claro. de cualquier manera tiene vigencia. Claro, duró 10 años el periodo de incubación, pero... Tenemos la vida por delante. No, pero además ustedes son amigos, o sea, Nosotros teníamos un par de canciones Claro, hechas es cierto, antes, sí, ¿eh? sí, sí. No es solamente... no con temática Ya teníamos infantil, historia, digamos. Sí, no, sí, seguro. Estaba. Sí, sí. Uno Una está lo grabada, la tenés otra todavía grabado. no, pero hay una que ya está Hay un grabada. tango ahí que tiene una historia. Contala, Qué contala. bonito. dale. No, la historia del tango está buena para que la cuentes. Bueno, una vuelta, Laura Canobra y Estela me reprocharon porque siempre hacía letra para hombres y todo eso, y a ver cuándo hacían una letra para nosotros. Y justo Laura estaba haciendo con la familia se juntaban y hacían tomate en escabeche, hacían esas morrones, esas Conservas, cosas. Sí. Conservas. en general. Entonces me había contado antes que estaba en eso. Entonces le digo, bueno, te hago una letra si me traes un frasco de eso. Me dije, bueno, mañana vamos, me dijo. Ahora te metieron presión. como Y si fuera el cayeron fútbol. a Molina el otro día, a las 2, con el frasco. Bueno, sí, entonces fíjate, lo tenía arriba del escritorio y hice
un tango que se intitula Tengo Tango. Esa es la historia de... Es el ¿Pero tango. estaba compuesto de antes o fue? No. ¿Vos con un frasco de conservas o Sí, capaz sí, cualquier cosa? berenjenas. Berenjenas en escabeche eran. Eran una cosa bárbara. Riquísimas. Mirá Tengo... no le voy a pedir otro, pero... Capaz que si le haces una letra, te hace de nuevo. No, pero bueno, ella sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, ¿y cómo resultó la presentación del disco? Estuvo precioso. Muy bien. Con De arriba el escenario estuvo bárbaro, de abajo el escenario. Estuvo formidable. Es un parlamento que ensayamos. Pero esa lectura está tomada que veíamos en el tape del comienzo, ¿no? Esa lectura fue una grabación que se hizo allá en el CEDEL, en el Parque Rivera. Sí, la usina cultural de Carrasco. ¿No? Pero acá estuvo muy bien porque además había artistas invitados, estaba Malena Muyala, que además... Que participa en que participa Están en dos la temas del en disco, el- sí. sí. Y estaban las famosas 3, que al final eran 4 en el escenario. Éramos 4, pero no éramos las 3, éramos 3 mujeres, pero no. Eran aquellas otras 3, no las 3 de... No las tres de allá. claro. Las famosas. No, estuvo Cira Panzardo también, que estuvo con Malena y conmigo en el Ajá, grupo que teníamos, y después Arlette Fernández, que es una cantante, gran cantante de tango y folclore, Bueno. que también estuvo ahí en el escenario. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con estos artistas nacionales. Besos en claro